Hola chicos, llegamos a una parte muy emocionante de nuestra historia de José y está en Génesis capítulo 42. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que en el área de Egipto y los alrededores iba a venir un tiempo de mucha hambre y Dios había dado la oportunidad al faraón para que se prepararan y puso a José a cargo de esa tarea tan importante y de tanta responsabilidad? Y bueno, ahora sí, llegaron los años del hambre. Vamos a ver qué pasó y por qué los hermanos de José, aquellos que lo habían vendido y que por todos estos años no habían vuelto a ver a José, tuvieron que ir a Egipto. Bueno, resulta que como había hambre en ese lugar, como ustedes vieron, que leímos en la historia pasada, en la Biblia, se nos dice que el hambre no solamente iba a afectar a Egipto, sino que iba a ser a toda la región que estaba por ahí. Entonces los otros pueblos que vivían cerca de Egipto también iban a pasar por ese tiempo de hambre, donde no iba a llover tanto y no iba a haber entonces suficientes cultivos y cosas para que las personas pudieran comer. Pues resulta que entonces Jacob, el papá de José, ¿se acuerdan? Y sus hermanos, aquellos malucos que lo habían tirado en aquel hueco y que lo vendieron de esclavo hace tantos años, porque ya habían pasado muchos años de ese momento. Recuerden que José era un muchachito, él tenía como 17 años cuando los hermanos lo vendieron. Y ya para este tiempo ya han pasado muchos años, han pasado más de 20 años, imagínense. Así que José y esos hermanos no se habían visto. Resulta que Jacob y su familia, aunque ellos tenían mucho dinero, dice la Biblia que ellos tenían muchos burros y muchos caballos y muchos camellos y muchas ovejas y muchos animales, y tenían cosas y tenían tierras, pero si había hambre, nada podían hacer con ese dinero, necesitaban ir a algún lugar en donde hubiera comida para poderla comprar. Entonces Jacob le dijo a los hijos, a los que estaban ahí en su casa, les dice: ¿y ustedes qué están haciendo ahí tan sentados? Yo oí que allá en Egipto hay comida, allá sí tienen, entonces váyanse para allá por favor con bastantes sacos y los traen llenos, llévense la platita que tenemos aquí y vayan y compren todo el alimento que puedan y se lo traen. Vayan todos, pero que no vaya Benjamín. Acuérdense que Benjamín, que era el menor, era también hermano de José, pero de la misma mamá. Recuerden que Jacob tenía 4 esposas y muchos de los problemas de esa familia vinieron por eso, porque Jacob tuvo muchas esposas, él debía haber tenido una, pero como tuvo 4, entonces los hijos de los diferentes matrimonios tenían problemas entre ellos y por eso también peleaban tanto. Pero Benjamín era hijo de la misma mamá que José. Eran los únicos dos que eran hijos de la misma mamá. Entonces, Jacob amaba montones a Benjamín porque le recordaba a su esposa que la amaba tanto. Entonces dijo: Benjamín se queda en la casa, él no va, vayan ustedes porque yo no quiero que otra vez le vuelva a pasar algo a alguno de mis hijos, ahí sí que yo no aguantaría el corazón. Entonces resulta, chicos, que los hermanos llegaron a Egipto, pero dice la Biblia que los hermanos no reconocieron a José porque habían pasado muchos años y ya José era un hombre grande y además porque estaba vestido con las ropas de allá de Egipto y él hablaba el idioma que hablaban ellos en egipcio y todo. Entonces ellos nunca sospecharon que ese era José, pero José sí los reconoció y donde los vio, miren, hasta se le cayeron esos papeles que tenía en la mano. Y los hermanos llegaron y José, ¿se acuerdan que era el encargado de la distribución de todo eso, del grano, de venderlo y todo? Entonces los hermanos llegaron y dice la Biblia que se inclinaron hasta el suelo. ¿Se acuerdan cuándo había pasado eso? En el sueño de José hace
tantos años, cuando él tenía 17, ¿se acuerdan que él había soñado y los hermanos se burlaban de él y decían, entonces significa que nosotros vamos a llegar y nos vamos a inclinar y no sé qué, cuando él había soñado que unas ramitas de trigo se inclinaban, ¿se acuerdan? Pues aquí se está cumpliendo ese sueño. Era que Dios estaba hablando al corazón de José en ese tiempo y ahora estaba sucediendo y solo José sabía. Ellos no se estaban dando cuenta que él era su hermano. Y entonces ellos llegaron y le dijeron, ay, señor José, no, mentira, no le dijeron José porque no saben creer. Señor, usted aquí tan importante de Egipto, necesitamos que nos venda un poco de alimentos, que viera que nosotros no tenemos. Y él estaba así, ¿verdad? Todo, y él así como tragándose, como aguantándose y fingiéndose así como el importante, ¿verdad? Vean la cara que tiene. Y entonces dijo, uy, y empezó a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y dijo, falta uno, falta el menor, falta mi hermano, el hermano mío de verdad, el que es más hermano que ellos, porque ese también hijo de mi mamá. ¿Dónde estará? ¿Y se habrá muerto ya mi papá? Y se puso a pensar un montón de cosas. Entonces José los engañó un ratito y entonces dijo, aquí voy a tratar de sacarles la información para que me digan y a ver si me traen a mi hermano porque yo lo quiero ver. ¿O será que también le hicieron algo a mi hermano? Ay, ¿será que también a él lo vendieron? ¿Será que lo mataron? Y entonces José empezó a hacerse como él muy enojado y les decía, ¿qué va? Para mí que ustedes son unos espías y yo los voy a tener que meter aquí a la cárcel porque ustedes vinieron a investigar qué era lo que había aquí. Y entonces se asustaron todos los hermanos, ¿verdad? Y le decían, no, señor, no, mire, jamás, nosotros somos 12, somos 11 hermanos, teníamos uno, les dijo, teníamos otro, pero ese ya no está, que era José, ¿verdad? Pero hay otro que se quedó en la casa y allá está nuestro papá. Y entonces José se dio cuenta que el hermano estaba vivo y el papá también. Y entonces se alegró, pero entonces siguió engañándolos para tratar de que se lo trajeran. Y entonces dijo, para mí que ustedes que va, yo voy a tener que dejarlos aquí encerrados en la cárcel. A todos los voy a tener que dejar. Y se asustaron todos y dicen, aquí se van a quedar todos en la cárcel y se va a ir solo uno que va a ir a la casa a traer a su hermano menor. A ver si es cierto que ustedes dicen que tienen más hermanos y que tienen un papá. Vayan y traen a ver si es cierto, porque si ustedes no me traen ese hermano significa que me están mintiendo. Y se quedaron todos asustados los hermanos y dijeron, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a papá cuando lleguemos? Así que José los puso en la cárcel y los puso en la cárcel por 3 días. Vean, chicos, que José tenía la oportunidad, si él hubiera querido, de vengarse de sus hermanos. Tenía todo el poder, ellos no sabían quién era él podía meterlos a la cárcel y nadie hubiera dicho nada, porque acuérdense que José tenía mucho poder y autoridad, que el faraón le había dado su anillo, ¿se acuerdan? Con su sello especial y todo lo que José dijera la gente lo obedecía. Entonces él hubiera podido decir, ahora sí que los metan a la cárcel y que se queden ahí para que vean lo que me hicieron, para que vean cómo sufrí. Y por 3 días ellos estuvieron en la cárcel. ¿Qué creen ustedes que dijeron en la cárcel ellos? La Biblia no nos dice, pero yo me imagino que entre ellos se pusieron a pensar muchas cosas y por un ratito se sintieron como se sintió José todo ese tiempo cuando lo vendieron, cuando él estuvo en la cárcel, cuando le pasaron tantas cosas. Y seguramente José también estuvo pensando si se vengaba o no. ¿Qué creen que hizo José? Bueno, cambió de opinión y dijo, después de esos 3 días, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Se van a ir todos porque la verdad que ustedes necesitan llevarse la comida para la casa, porque si no en la casa de ustedes nadie va a poder comer. Pero va a quedarse uno de aquí en la cárcel hasta que traigan al hermano mayor. Él seguía con ganas de que le trajeran a Benjamín para verlo porque era su hermano. Miren los ojos que todos pelaron esas guayabas así todos asustados pensando, ay, siempre va a tener que quedarse uno. Entonces los hermanos empezaron a hablar entre ellos y a decir, esto nos está pasando por lo malo que le hicimos a José. Vean, todo este año, que a todos estos años, todo este tiempo que había pasado
y ellos todavía se sentían culpables por lo que habían hecho. Ajá, ahora sí, ¿verdad? Entendían lo que habían hecho y qué mal estaba. Y entonces empezaron a decir, yo les dije, decía Rubén, que no lo tiraran. ¿Se acuerdan que había uno de los hermanos que había dicho, bueno, no, mejor no lo matemos, mejor metámoslo aquí? Y él estaba pensando que más después de un tiempo lo iba a ir a sacar y cuando llegó ya no estaba porque lo habían vendido, ¿se acuerdan? Entonces ese hermano les dijo, yo les dije que no había que hacer eso, que eso estaba mal. Ahora sí ven, esto nos está pasando por haber hecho eso que hicieron, y empezaron a hablar de eso. Y dice la Biblia que José, como él podía hablar ese idioma que ellos estaban hablando, él les entendió y se sintió triste y no aguantó y le dieron ganas. ¿A ustedes les ha pasado que a veces ustedes tienen muchas ganas de llorar en algún lugar, pero tal vez no quieren que la gente los vea llorando, o piensan que tal vez quieren llorar después cuando estén solitos o algo? Pues lo mismo le pasó a José. Miren cómo se puso de triste. Dice la Biblia que se fue rapidito de ahí, se metió en su cuarto y lloró y lloró y lloró un montón. Pobrecito. Pero después de un rato se lavó la cara, se acomodó su chunche ese que se ponen en la cabeza y todo, y volvió a salir. Y entonces escogió a Simeón y dijo, este es el que voy a escoger. Y lo voy a tener aquí, este es el que se va a quedar. Y ustedes vayan para allá y váyanse para su casa y me traen a su otro hermano a ver si es cierto que ustedes no son unos espías. Y entonces se fue y le dijo a los sirvientes que estaban ahí, llénenle todos los sacos de alimento como ellos vinieron. Acuérdense que ellos iban a comprar esa comida, ¿verdad? No era que se las iban a regalar. Entonces ellos ya le habían dado la platita a José de lo que iban a comprar. Pero entonces dice la Biblia que José mandó que les dieran mucho alimento, que les llenaran los sacos. Todavía les dio un poco extra para el camino, porque acuérdense que ellos no iban ni en bus, ni en tren, ni en avión, ni en carro, ni en nada, ¿verdad? Iban caminando, iban a tardar varios días. Entonces necesitaban comida para el camino. Y además José les puso otra vez la plata, la misma que ellos habían usado para pagarle, y entonces José, en lugar de dejársela, se las escondió en el saco a todos, como queriendo darles la comida y no comprándosela, sino de verdad regalándosela. Pues dice la Biblia que cuando iban a salir en el camino, bueno, ellos ya se fueron, ¿verdad? Y cuando iban de camino tuvieron que sacar un poco de comida para comer. Y donde abrieron los sacos y se encontraron la plata, se sintieron, en el lugar de felices, asustados, porque dijeron, ahora sí, miren la plata, ahora sí van a creer que les fuimos a robar. Vea que él está diciendo que nosotros somos unos espías, ahora qué vamos a hacer con esta plata. Y se fueron asustados, y cuando llegaron a la casa le contaron a Jacob, viera que, papá, viera qué torta, fuimos y este señor nos hizo esto, y allá está Simeón, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces Jacob se sintió tan triste porque ya era su segundo hijo que él creía que iba a perder. Y entonces ellos se quedaron, y Jacob no estaba seguro de querer dejar a Benjamín que fuera hasta allá porque le daba miedo que le pasara algo. Ay, chicos, qué triste, ¿verdad? Cómo todas estas cosas sucedieron. Pero para saber si Benjamín fue o no, van a tener que esperar a la próxima semana, porque aquí termina nuestra historia de hoy. Pero antes de irnos, vamos a repasar nuestro versículo de nuestra historia de hoy, de lo que vamos a aprender para nuestras vidas. Pongan atención. Bueno, chicos, en nuestra historia de hoy podemos aprender muchas cosas, pero una de las cosas más bonitas de la historia de José en este capítulo es que él tuvo la oportunidad para vengarse de sus hermanos y no lo hizo. Y aquí tenemos un versículo en la Biblia que habla de que nosotros no debemos vengarnos. Vengarse, recuerden qué significa cuando uno está muy enojado porque alguien te hizo algo malo y después vos tienes ganas de hacerle algo malo a esa persona también. Eso de hacerle algo malo a la otra persona, eso es vengarse.
Entonces, chicos, vamos a leer lo que dice en este versículo en Romanos 12, 19. Dice así: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Chicos, a veces puede ser que alguna persona que está cerca de ustedes, algún amiguito, un hermanito, una primita o alguien, les ha hecho algo que a ustedes les ha dolido. Tal vez a veces puede ser que se burlen, puede ser que nos digan cosas feas, que no nos hayan invitado a jugar con ellos o que nos hayan hecho a un lado. Pero a veces también son ofensas más graves, cosas más difíciles de perdonar. Pero Dios dice que Él nos perdonó a nosotros mucho más de lo que nosotros tenemos que perdonar a las personas. Entonces Dios quiere que nosotros también aprendamos a perdonar como Él nos perdonó. Y también vean que el versículo dice que no debemos vengarnos porque ¿qué? Porque al final nada va a pasar y todos pueden hacer lo que quieran y no importa. Lo que la Biblia dice es que Dios es el que se encarga de hacer justicia. Vean que en esta historia José no tuvo que vengarse de sus hermanos y hacerles nada porque Dios mismo los hizo a ellos sentirse mal por lo que habían hecho. Y Dios es bueno y Dios quiere que nosotros seamos buenos también. Así que chicos, no se trata de dejar que las personas nos hagan cosas malas, no. Pero tampoco debemos vengarnos, porque Dios es el único que puede hacer justicia. Nosotros no. Lo que podemos hacer es pedirle a Dios que Él se encargue de esas cosas y Él lo hace. Y cuando Él lo hace, uy, a veces es peor que si fuera una persona la que hace las cosas hacia nosotros. Entonces, chicos, en nuestra historia de José, nos acordamos de que Dios dice que no debemos vengarnos, porque Él se va a encargar. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos ama tanto y Él se encarga de nosotros, de todas nuestras situaciones. Así que ahí les dejo esta enseñanza para la semana, para que lo piensen y para que cada vez que vean la historia de José, recuerden que no debemos vengarnos. Nos vemos el otro domingo. Chao, besitos.